From DLA Piper, this is the U.S. Latin America Panorama Podcast. This podcast series focuses on the latest developments across the Americas and globally, highlighting daily business, legal, economic, and political developments affecting businesses. This episode focuses on a global outlook and a reaffirmed case for Spain. Our featured speakers are Francisco Cerezo, partner and chair of the U.S. Latin America practice at DLA Piper, and Ignacio de la Torre, chief economist for Arcano. Welcome, everyone, to yet another episode of DLA Piper's Panorama podcast series. We're thrilled to have Ignacio de la Torre. Ignacio, who I had the pleasure of meeting in person also in Madrid on a recent trip and had a really engaging conversation with him, is just really a thought leader in Spain and globally. Let me just give you a little bit of background on Ignacio for those of you who are not already familiar with Ignacio. On the other side of the pond, in Spain and in Europe generally, he's a very well-known thought leader. He's the chief economist at Arcano Partners. Arcano is one of the leading investment banks in Spain and advises clients not only in Spain and in Europe, but throughout the world and increasingly with the Americas. Ignacio heads their research department, which is a standalone unit, if you will, of Arcano, and they advise all sorts of leading global companies, leading companies in Spain with really just groundbreaking research. Spain is living quite a moment, and in the last years has had really just an economic renaissance. And in 2012, Ignacio was predicting that with a paper that has been widely covered called The Case for Spain. He's been a thought leader. He's been on the vanguard of a lot of thought leadership, not only on macroeconomic and microeconomic issues in Spain, but globally. So it's really a privilege to have him. Just by way of some additional background, I was just looking at Ignacio's bio. He's a professor at Instituto Empresas. He's published a number of academic papers. He's published, I believe, 6 books. He's a regular contributor to El Mundo, Expansión, El Confidencial. He's quoted in The Economist. So they go on and on. He has several advanced degrees, including an MBA in economics and whatnot. But he has a PhD in medieval history. So that's actually a neat footnote to all of this. Before we end, he's got to tell us what took him to get a PhD in medieval history and maybe how it's helped him in his current career. So in any event, after decades in this industry where he's been part of global tier 1 investment banks, he's now with Arcano. He's been there for a number of years now. And it's just a pleasure to have you here, Ignacio. Today's conversation is really to get your thoughts on all sorts of issues, whether it's Europe, Latin America, globally. So bienvenido, Ignacio. And just for our friends in our audience, we're going to do the first half of our podcast in English, and then we'll switch to Spanish for the benefit of our broader listeners. So bienvenido, Ignacio. Welcome. It's really a pleasure to have you here today. It's an honor for me. Thank you for inviting me. El gusto es mío. So, Ignacio, one of the things that's really interesting in these times, particularly when you have changes in administration in the U.S. and in other countries, whether it's a change in administration in Mexico from AMLO to Sheinbaum, or different governments that we have in Latin America, in Europe, changes in France, and certainly, last but not least, certainly a change in administration in the U.S. With the now new Trump administration. Clearly, all the changes that are now happening with the new policies implemented by the Trump administration have a ripple effect throughout the world. And that generates, however, a lot of noise, right? There's a lot of things that are worth giving serious consideration to. I think it'd be a great way to start off and for the benefit of our audience, particularly in the U.S. But just as an open question, what do you think are the major risks and opportunities facing investors today, global companies, family groups that operate globally today? I would say that if we address first the risks, still there is a lot of uncertainty on what might be the final implementation of Trump's policies. They could be in line with what was announced in the electoral campaign, in which case I would be expecting a lot of volatility, or they could be pragmatic. So if you want, we can dig into this because I think there is plenty of ramifications in inflation, interest rates, and growth rates, both in the US and the rest of the world. A second risk I would highlight is technology. We are in a race to lead generative AI. We saw the news, but the faster we move, the closer we get to general AI. And as you know, general AI could be a good thing for the world, generating productivity, but it also carries huge risks for humanity that we can discuss. And third, we have to assess geopolitics.
as a risk. We had the risk of Europe suffering an energy crisis because of Ukraine. We had the risk of Iran closing the Hormuz Strait and sending the oil price very high, hence creating an issue with the global economy. And of course, the risks associated with Taiwan. I think that probably 2025 is going to be less of a risk than 2024. If I am to address opportunities, I would highlight as the most important opportunities the productivity that can be generated with generative AI. We can unleash a new era of more growth despite our demographic winter. And this would be a great opportunity for companies as well as for the world. Second opportunity is that we're going to be facing, to a degree, lowering interest rates. And this has profound implications and opportunities for asset allocation, for investors, as well as for companies in what kind of M&A or bonds they want to issue. And finally, as an opportunity, I think there is a case to be made that Europe will be surprising to the upside. I'm contrarian to most of the consensus, but I see many elements to explain that Europe might have a positive data on consumption, hence to surprise the consensus and to generate more growth than expected. So that's interesting. What leads you to have that thinking? Because that is different than what I've been reading in other major publications. Can you go a little deeper on that last point, please? Of course. You have to think that at the end, in the case of Europe, 55% of our economy is consumption. In the case of the US, 65%. So let's make things quite simple and let's focus in consumption. And what happens is that in Europe, Europeans, we tend to save around 11-12% of our income. Americans, they tend to save 6%. So of today, Americans are saving 4%. Europeans are saving more than 15%. So it makes sense to save a lot of money above normal if you are scared to death. And we were scared to death 2 years ago because of the war, because of inflation, because of house prices going down, because of interest rates going up. When you think about it today, interest rates are coming down in Europe, house prices are going up, unemployment keeps very low, and people are no longer as worried as in the past with energy and Ukraine. So you have all the elements for Europeans to go back to the shops, to normalize the savings rate, and this is going to spur growth through consumption. And on the other hand, if you believe, and I believe, that the final implementation of Trump's policies in tariffs is going to be pragmatic, this means that this is going to be much less damaging for Europe than people have forecast. So these two things, together with the sharp cut of interest rates in Europe, 100 basis points, I think gives you the trinity on why you will see a positive surprise in Europe in 2025. So let me ask you a question, because just like with Latin America, that one has to be careful not to talk about Latin America as if what's going on in Brazil is the same thing that's going on in Peru or Mexico or Chile. Europe is the same thing, right? It's not a monolith. So when you look at Europe in light of what you just said, which are the countries you're most, let's call it, bullish on, that you're thinking that will stand to benefit more from this trend? As you know, Warren Buffett said that to make money in life, you have to be coward when people are brave, and you have to be brave when people are coward. So we know Spain is doing fine. Being optimistic in Spain is just being realistic. The country is going to keep doing fine. I think the country that has more room to surprise the market is Germany. Consensus is very negative in Germany, and I see elements why Germany might be surprising to the upside. First, whoever wins the elections on the 23rd of February is going to change the fiscal policy. It's going to stimulate the economy, and Germany has the room to stimulate the economy. Second, Germans are saving too much, 20% of their income, which is historic high. This savings rate should go down to levels close to 12%. What happens is that Germans, 2 years ago, they had salary increases well below inflation. Today, they are having salary increases well above inflation, and unemployment keeps being quite low. They are not much scared as in the past, and they should normalize the savings rate, and it will be boosting the German consumption. And third, Germany exports a lot, around 44% of GDP, half of it within the Eurozone, half of it outside the Eurozone. So what happens is that the current level of the euro is quite cheap, and this means that it helps you to boost your exports. And if you look at the exports into the Eurozone, if the French people, the Italian people, the Dutch people go back to the shops, as I mentioned before, this is going to be good news for German exports. So putting the three together, plus the cut in interest rates, which is going to be affecting as well Germany, and house prices going up, I think you have all the ingredients for Germany to beat the consensus. A lot has been said on this side of the pond of the UK post-Brexit, and particularly how it impacts its relationship vis-a-vis the rest of Europe, and then business across the pond with the Americas. A couple of years after Brexit now, any thoughts that you could share as to, was it just as you expected, worse, better? What are your thoughts? If you think what people were saying at the time of Brexit
They were waiting for a catastrophe for the UK economy, and actually things are not as bad as people expected. In a sense, you didn't see all the London bankers running into Paris or Frankfurt, demise of the city. So all these apocalypse scenarios didn't occur. What happens is that it is critical for an economy to generate productivity. The US is one of the richest countries in the world because the productivity per American is extremely high. And to generate productivity, you need investments by the corporate sector. And what you see in the UK is that investment has been quite weak, hence productivity growth has been nimble. What do you need to generate investment growth? Basically, clear rules. In the UK, you don't have clear rules because you have a lot of volatility of rules. You don't know whether you're going to be having a soft Brexit, a hard Brexit, a small tariff, a high tariff. The idea that the UK can trade with the US, Canada, and New Zealand doesn't make much sense because at the end you end up trading to whoever is close to you. So what I think the UK needs today, as well as Europe, is much clearer rules on which is going to be the approach between both. Once you have that, I think you will unleash some increases in investments. Hence, you might have an upside through productivity. But unfortunately, we are not there yet. So before we move on, because I obviously want to talk about Spain and the US and whatnot, but it's still on Europe. In recent years, there's been a rise, if you will, of populist / far-right kind of nationalist movements in Europe. We're seeing it in Germany, we're seeing it in France, obviously Hungary and whatnot. And certainly on this side of the pond, a lot has been written about it. Do you see that as a factor negatively or perhaps even positively? What impact do you think that has on the economic development of these different countries, whether it's Germany or France or Italy or whatnot? There is, Francisco, only two ways to make an economy grow. Hours worked and productivity per hour worked. As simple as that. Hours worked depend on how many young people enter into the labor force versus how many people retire. Okay, so if you have 2.1 children per wife, then you can replace the same number of workers that are retiring. The birth rate we have in Europe is 1.4. In the States, it's 1.6. This means that we are not able to replace people who are retiring. Regarding the UK, we should all have in mind that the ability of an economy to grow is based on two dimensions: hours worked and productivity per hour worked. Addressing hours worked, this depends on how many young people enter into the active labor force versus how many old people retire, plus minus immigration. And productivity is namely driven by investment and making more things with the existing means, which is very much related to innovation. So if we address the first item in the UK, we understand that in the West, in many countries in the world, we don't have enough children which are getting into the labor force to replace the number of people who retire. We have 1.4 children in the case of Europe, 1.6 in the States. So if we don't accept immigration, what happens is that the first component of GDP growth is negative. So according to Brexit, let's close borders. So we have a negative component on hours worked, and we just have productivity left. And productivity lies on a lot of investment generating R&D and R&D generating productivity. But for companies to invest, you need real and clear rules. Am I into a custom union? Am I not? Which is going to be the final tariff? Who are going to be my trading partners? And what happens is that people voted for an option which basically they told them, look, we're going to close our borders and we're going to keep generating a lot of trade. And that wasn't true. So the problem with the UK economy is that the investment growth has been muted, productivity growth has been muted, and GDP per capita is not progressing. And this is the main challenge for the UK. So if the UK is to change this situation, they would have to define much clearer rules, and this would imply having different politics. What's interesting, just to put a final point, is we had discussed in the past, there was this almost apocalyptic view, right? I remember it reminded me a little bit, for those of us who are a little older, of Y2K, that the world was going to come to a standstill when the clock turned to 2000. It seems that it may have been a little bit more overblown than it turned out to be. The exodus from the city hasn't necessarily materialized, but certainly it has had the impact. So, I mean, as with everything, the truth probably lies somewhere in the middle. Of course. All right. So listen, views on Europe are very important to our listeners on this side of the pond. So we've seen, whether it's through executive orders that impact
domestic policy, some pronouncements that Trump administration has made as to foreign policy, and actually appointments of certain people into his administration. From your perspective, European perspective, of what's been announced or what you can anticipate, because Trump may have announced it during the campaign that he was going to implement certain policies. What's your perspective as to the long-term impact on the economy, particularly as it pertains to Europe and the Americas? We focus on the economy, not in a political arena. I think we should be analyzing four main decisions by the Trump administration and the impact these decisions could have on the US and the global economies. Tariffs, fiscal policy, Fed independence, and deportations. Now, addressing first the tariffs, if you are to apply a general tariff of around 20%, as they mentioned in the campaign, plus a tariff of 60% in China, plus a tariff of 100 to 200 in Mexico, these measures would be generating less growth in the US, less growth in the rest of the world, and plenty of inflation in the US. As you know, one of the reasons why Trump won the election was because of inflation. If Trump is to apply these tariffs, it's going to take time if you want to fine-tune these tariffs, but the full economic impact of these tariffs would be felt in 2026. Guess what? In 2026, you have midterm elections, and the current majority of the Republican Party is quite tiny. So if Americans see plenty of inflation in 2026, then you could have the Democrats winning over, and then you couldn't do anything in the second half of the Trump presidency. So what we wrote in November was that the final decisions on tariffs were going to be pragmatic. This means much lower than expected. When you look at the first actions, they mentioned tariffs on Mexico, perhaps well below the 100%. They mentioned potential tariffs on China of 10%. They didn't even mention the global tariffs. So I think the final decision on tariffs is going to be pragmatic. It's going to be much less than announced. Hence, the damage to the global economy and inflation is going to be less than expected. Second, addressing fiscal policy. The US has a fiscal deficit of 7% of GDP. The debt of the US government stands at 100% of GDP. The highest ever level of debt of the US government was in 1945, after defeating Hitler Hirohito, the Japan and Germany, and it was at 108. So can the US afford implementing a fiscal policy such as the one defended in the electoral campaign? The answer is no. The Congressional Budget Office has said that if you implement this, you are going to go to 9% budget deficit, and the debt of the US could go up to 140. So it's not going to happen. The final implementation of the fiscal policy, even though it's still aggressive, is going to be much less aggressive than SALT. And this is not a question of a Republican or a Democratic policy. Both have pursued these expansionary policies, but they will be more muted than expected. To challenge the Fed independence, you need to change the law. To change that law, you know better than me, Francisco, you need 60 votes in the Senate, 6-0. And basically, they don't have these votes, so it's not going to happen. Trump doesn't have the power to influence the Federal Open Markets Committee, because this committee has 12 members, and those appointed by the public sector have 14 years mandates. So yes, you could have rhetoric on the Fed, but nothing practical is going to happen of trying to change the decisions of the Fed. So a lot of our listeners are Spanish speakers. Many of them obviously speak English, but we're going to go ahead and do the second portion in Spanish. So vamos a transicionar a español, especially now as we then start focusing more on Spain. So we're going to transition now to Spanish. Así es que, Ignacio, cambiando entonces, enfocándonos más desde la perspectiva europea, antes de ir aterrizando, me gustaría aterrizar eventualmente en España en nuestra conversación, pero comenzando ya más a nivel Europa, ¿no? O sea, cuando uno mira la relación bajo una administración Biden y lo que se entiende va a ser con la OTAN y lo que se entiende va a ser la administración, la política ya que incluso en su momento Trump hasta amenazó con salirse de la OTAN, hace unos pronunciamientos que vis a vis Europa indican que va a tener un acercamiento muy distinto a lo que fue la administración Biden. En luz de la volatilidad global, la guerra en Ucrania, etcétera. Desde la perspectiva europea, o sea, háblame de qué papel tú crees que juega Europa, no ante quizás un vacío que pueda haber o no, ya estará por verse, que cree una administración Trump que quizás no esté tan activa en Ucrania y en otros aspectos de política internacional, de relaciones internacionales. Entonces, ¿qué papel tú entiendes, particularmente en lo económico, tenga que desempeñar Europa o vaya a desempeñar Europa? Bueno, quizás para contestarte te divido la respuesta en dos facetas, la económica y la geopolítica, ¿no? Empezando por la geopolítica,
Trump no puede retirarse de la OTAN. Para retirarse de la OTAN hace falta 2/3 de los votos del Senado y no va a tener 2/3 de los votos del Senado, primero. Y segundo, ten en cuenta que ha nombrado como secretario de Estado a un proatlantista, que es Marco Rubio. Es otro tipo de retórica que se puede decir en una campaña electoral, pero que luego no tiene una aplicación práctica, ¿no? Dicho esto, es verdad que genera mucha más incertidumbre geopolítica. Hagámoslo, por ejemplo, a Dinamarca. Y por dar un ejemplo tragicómico, ¿no? Si Estados Unidos invadiera Groenlandia y Dinamarca, que es miembro de la OTAN, invoca el artículo 5, obligaría a Estados Unidos a defenderse del ataque norteamericano. Y este tipo de incertidumbre geopolítica tiene muchas ramificaciones, ¿no? Imaginaos que no estás en la OTAN, pero eres Japón o eres Taiwán, aliados de Estados Unidos o Corea del Sur. ¿Qué vas a hacer si ves que Estados Unidos se enfrenta a un país como Dinamarca, por ejemplo? O sea, irías a un mundo mucho más inescrutable. Por eso creo que también en lo que es política exterior, una cosa es ¿qué decimos en una partida de póker? Tengo un póker de ases y otra es la realidad. Y yo creo que en política exterior, aunque sea un mundo más impredecible, no vamos a ver llegar, como decimos en España, la sangre al río, ¿no? Respecto a Europa, a ver, la idea es, Europa tiene un superávit comercial en bienes de 1 punto de PIB sobre Estados Unidos. Eso quiere decir que la diferencia entre lo que vendemos a los americanos y que los americanos nos compran en bienes es 1 punto del PIB europeo. Si te ponen un arancel de un 10%, perdemos un 15% del superávit. Es decir, ¿cuál sería el impacto para la economía europea? Un 0,15% del PIB. Es mucho menos de lo que se ha dicho en los periódicos. ¿Y cómo responde Europa? Europa no responde diciendo, pues te voy a poner otro arancel de un 10%. ¿Qué hizo Europa en 2016 con la primera amenaza de aranceles? Dijo, te voy a poner aranceles muy altos a las motos y al whisky de Bourbon. ¿Y por qué Europa se centra en el whisky de Bourbon y las motos? Básicamente porque se fabrican y se exportan a Europa desde estados que son swing states, que habían votado a republicanos, pero que fluctúan con muy poco margen de voto a demócratas. Entonces, si tú metes ahí aranceles y sube el desempleo en esos estados, puede que las midterms se vote a senadores demócratas o a representantes demócratas, y por eso al final la implementación que hizo la administración Trump de aranceles a Europa fue mucho más light de lo que se esperaba, ¿no? Y yo creo que va a ocurrir una cosa parecida esta vez. Es interesante porque ciertamente yo creo que las amenazas de Trump respecto a salirse de la OTAN, estoy 100% de acuerdo contigo, eso simplemente no sucederá. Lo que sí entonces puede impactar es cuánto dinero de los cofres de Estados Unidos vayan directamente a ayudar o a tanto a su aportación a la OTAN, aunque no se remueva, su aportación económica, aunque sigan siendo miembros de la OTAN, al igual que el apoyo militar y económico a Ucrania. Entonces sí puede tener, no obstante que siga siendo miembro de la OTAN, sin duda puede tener una política más de aislamiento, puede ciertamente crear un vacío o una necesidad de que Europa entonces contribuya más. Va a ser interesante ver eso. Eso, por supuesto, yo creo que estamos en una tendencia de mayor gasto militar. Lo que ocurre es que un presupuesto militar, si lo tienes al 1,5 del PIB, no puedes subirlo al 3 en un año, es imposible. No puedes de repente, los programas de compra de, por ejemplo, de misiles, de fragatas de combate, aviones de combate son multianuales. Entonces lo vas haciendo de una forma gradual. Pues mira, ya hemos cubierto bastante Europa y hablamos Alemania, Inglaterra, Europa en general. Tú en el 2012 publicaste ese paper académico, ¿no? El famoso ya 2012, The Case for Spain, ¿no? Que en su momento alguna gente pensaba que, bueno, que estabas loco, que estabas siendo demasiado optimista, equivocado, y la realidad es que todo lo contrario, resultaste ser medio profético, ¿no? O sea, The Economist te anda citando, España está gozando de un crecimiento económico importante, ciertamente comparado con otros países en Europa. Está viviendo un momento bien interesante España y mucho de lo que tú en su momento anticipaste en el 2012, 13 años después, ha resultado ser el caso. Entendiendo que tú no tienes una bola de cristal, pero que obviamente sabes leer tendencias de un modo muy agudo, ¿cómo estás viendo España hoy y cómo entonces proyectas a los próximos 10 años lo que vendría siendo el crecimiento económico español? Mira, cuando analizas el crecimiento de un país es igual que cuando inviertes en un negocio. Tienes que mirar el crecimiento y el riesgo. Solo centrarte en el crecimiento sin analizar el riesgo es mirar solo una cara de la moneda, ¿no? Entonces yo creo que España ha salido hoy el dato de crecimiento. Hemos crecido en términos anualizados un 3,2%. Quiere decir que la economía española está creciendo más que la de Estados Unidos, y Estados Unidos es una de las economías más exitosas de Occidente. ¿Por qué crece la economía española? Bueno, básicamente pues porque hay una dinámica positiva de consumo privado
privado, hemos empezado a ver que las compañías también empiezan a invertir más, ha mejorado algo la productividad y se crea mucho empleo. Pero crece vía cantidades, porque España mantiene una política de aeropuertos abiertos, viene mucha inmigración, sobre todo de Latinoamérica, más o menos están entrando en España 500.000 personas al año, que en España no genera un gran problema porque es una cultura muy parecida a la nuestra, y esa gente pues empieza a trabajar y cuando tú trabajas el 90% del sueldo te lo gastas y eso pues te va a crecimiento, ¿no? Y ese modelo pues lo que te ha generado es ese crecimiento tan fuerte. ¿Va a durar? Sí, siempre y cuando se mantenga esta dinámica demográfica. En España hay poca gente joven, y con lo cual te hace falta tirar de inmigración para que el país pues mantenga esos niveles de crecimiento, ¿vale? Y yo creo que en los próximos años dudo mucho que España crezca por encima del 3, pero sí que crecer en torno a un 2% es más que razonable, ¿no? Sobre todo en un contexto de lo que crece Europa. La segunda derivada es el riesgo, ¿no? Y ahí es muy importante que los oyentes entiendan que el riesgo de un crecimiento económico, sobre todo, se debe a dos factores. Si acumulas mucha deuda privada, no pública, la deuda pública en un país occidental no afecta tanto, lo que te afecta a la deuda privada, que es la suma de deuda de familias y de empresas. Cuando eso crece mucho, la deuda privada es un crecimiento de mala calidad y acabas teniendo antes o después una crisis inmobiliaria y una crisis bancaria. Básicamente, la regla sencilla para un oyente es que cuando la deuda privada llega a 2 veces PIB, acabas teniendo una crisis. Es lo que ocurrió en Estados Unidos en 2007 o en España en 2008, ¿no? Bueno, pues España en esa dimensión está en 1,3, quiere decir que tiene una de las deudas privadas más bajas de Occidente. Por eso creo que el riesgo está muy acotado. Y el segundo mayor riesgo es, ¿tú estás creciendo con tus propios ahorros o tienes que endeudarte con el resto del mundo cada año? Eso es lo que se llama el Current Account Balance, ¿vale? Que déficit o superávit de cuenta corriente. Estados Unidos tiene un déficit y eso es lo que le molesta mucho a Trump. Bueno, pues España siempre había tenido déficit, nos endeudábamos cada año, sobre todo con los alemanes, y desde 2013 hemos entrado en positivo y llevamos ya pues 12 años con un superávit de cuenta corriente. Es decir, que España está exportando capital al resto del mundo. Por eso creo que España ofrece una dimensión razonable, de un crecimiento más que razonable y un riesgo bastante acotado, y por eso creo que va a seguir siendo un destino pues atractivo para inversores. Bueno, y a ese punto, obviamente hemos visto para el que va a España de negocios o de turismo, hay ciertas áreas en Madrid, el clásico es el barrio Salamanca, que uno ve esta entrada de capital latinoamericano, pero eso es comprando pisos, ¿no? Y tú lo ves en los restaurantes, y obviamente eso, no para minimizar eso, eso tiene un impacto económico y es interesante ver en el sector inmobiliario de residencial cómo se ve ese cambio, ¿no? De que está llegando el latinoamericano con cierta capacidad económica, pero más a nivel amplio, más allá de esto en ese nicho, casi esa burbuja que viene siendo Salamanca y áreas adyacentes, ¿dónde tú estás viendo las mayores oportunidades de inversión en España, ¿no? Porque algo de lo que se está hablando mucho es que históricamente uno hablaba, y eso lo vamos a tocar en la conversación de hoy, las empresas españolas, las grandes empresas españolas invirtiendo en las Américas, ¿no? Eso lo llevamos viendo por décadas, los grandes bancos, las grandes empresas de infraestructura, pero hemos visto en años recientes de capital latinoamericano o de las Américas en general, pero en particular el latinoamericano, entrando, haciendo inversiones importantes en España, mucho más allá de la cuestión esta simpática, llamemos, de comprarse un piso en Salamanca e ir a un buen restaurante. Sí. ¿Qué sectores tú estás viendo que son los de mayor potencial y donde tú crees que va a haber mayor inversión de plata extranjera, particularmente la latinoamericana o la de las Américas en general? Pues mira, por un lado, estamos viendo una reactivación clarísima de los flujos de inversiones en los activos de commercial real estate, que en castellano llamamos activos terciarios. Y ahí, si hay algo que destaca especialmente, son los hoteles, y dentro de los hoteles destaca precisamente los 5 estrellas. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Francisco, hace 10 años había en Madrid 4 hoteles de 5 estrellas, ahora tenemos 52. Y al final España ha recibido pues 85 millones de turistas y es el segundo país del mundo que más dinero recibe por el turismo. Eso lo supera a Estados Unidos. Y ahí se observa muchísimo interés de muchos países extranjeros y mucho capital latinoamericano en este segmento en concreto, ¿no? Otro sector que es muy interesante, que no sale en las noticias y que hay muchísima inversión, es el de la exportación de servicios no turísticos. ¿Esto qué es? En cristiano, pues si por ejemplo tú envías a tu hijo a estudiar una carrera a Madrid, pues quiero que estudie en ICADE, en Madrid, ¿no? Bueno, pues estamos en España vendiendo un servicio no turístico que es el estudiar una carrera
a una persona de fuera. Y bueno, pues por este concepto ha superado al turismo español ya. Están entrando más de 100.000 millones de euros por exportar servicios no turísticos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es un activo muy estratégico porque igual que si sube mucho el euro, tú te puedes plantear veranear en México en vez de en España. Si sube mucho el euro, tú no te planteas a lo mejor enviar a tu hijo a México DF, pero lo sigues enviando a Madrid. Por eso es un sector muy estratégico y hay muchos sectores. Es la educación, es la consultoría, son sectores como la programación. Un programador español que empieza a trabajar pues te gana $30.000. En el Silicon Valley ganan 100.000. Entonces tú arbitras esto. Pongo ahí mi centro de programación y exporto eso a la matriz en California, ¿no? Y creo que es otro sector súper interesante para mirar, ¿no? Y tercero, pues yo creo que también está teniendo mucho auge todo lo que es el sector alimentación y la agricultura intensiva, sobre todo en lo que es la tecnología aplicada a la producción de hortofrutícola y frutas en general. Y ahí se ve muchísima actividad y operaciones cross-border entre Latinoamérica y España. Y una pregunta, vemos que eso está sucediendo, pero ¿hay un plan activo del gobierno de incentivos económicos para atraer ese tipo de inversión? ¿O es más bien que esto está sucediendo porque hay este capital latinoamericano que a veces es diversificando riesgo país, a veces es oportunista, a veces en Latinoamérica es interesante porque cuando sean tiempos de dificultad en un país, eso crea un desplazamiento y la plata entonces de diversificando riesgo país, la gente busca invertir fuera. Pero también entonces cuando son momentos de prosperidad, bueno, también eso genera una habilidad de desplazar capital, invertir fuera del país. O sea, si es que sean tiempos de austeridad o de prosperidad en América Latina, de volatilidad o no, uno ve esos movimientos de capital de Brasil, México, Colombia, Chile, independientemente de los ciclos políticos y económicos, uno sí ve esa inversión fuera de sus países. Y sin duda España, por los vínculos culturales, históricos, se beneficia de eso. Pero te pregunto, ¿hay unos programas establecidos por parte del gobierno promoviendo eso activamente? Por decir, no sé, como en Estados Unidos que se habla mucho, tú ves los distintos estados que ofrecen estos incentivos de tax holidays, de que si traes, inviertes. ¿Eso está a nivel nacional en España como un régimen de incentivos económicos y fiscales para promover ese tipo de inversión, o ha sido más bien casi oportunista, que ha ido sucediendo pero no conforme a una agenda formal a nivel nacional? Mira, te respondo. Hay una agencia del Estado español, que no es política, es del Estado, que es el ICEX y Invest in Spain, que lo que hace es aglutinar y encauzar esas inversiones hacia España. Pero la gente invierte en España no porque exista una agencia así, invierte en España por fundamentales. Y los fundamentales, aparte del crecimiento y el poco riesgo, la clave de todo el asunto, Francisco, es muy sencilla, ¿no? España está exportando ahora, en porcentaje de PIB, exporta el doble que China y 4 veces más que Estados Unidos. Y lo que hay detrás no es ningún político de turno. Lo que hay detrás es que el coste medio en español está ahora mismo, pues el coste laboral a 22 euros la hora. ¿Vale? 16 es el sueldo medio en español y 6 el coste medio de la seguridad social. Y la productividad por hora trabajado en español son 42, 43 euros. Cuando lo comparas con un país como, por ejemplo, Francia o Alemania, te cuestan 40 y te producen 50. Entonces, ¿qué ocurre? Que España está haciéndolo muy, muy bien en el mercado de exportaciones, de bienes y de servicios. Y la gente cuando dice, oye, pues voy a cerrar mi fábrica en China, bueno, pues cuando no la llevas a Estados Unidos, la llevas a Monterrey. Pues si un alemán cierra su fábrica en China, la lleva a España. Porque ese binomio entre costes laborales y productividad te hace que puedas tener un gran futuro en el mercado de exportaciones. Y el otro tema importante que yo creo que un inversor latinoamericano tiene en cuenta es que cuando un país pertenece a la zona euro y a la Unión Europea, el margen de actuación política es muy reducido. O sea, el margen para hacer populismo se reduce bastante. Se calcula que un 70%, 70, de la producción legislativa del Parlamento español no es más que transponer directivas europeas. Entonces, al final, tenemos un ente supranacional que te limita la capacidad de la política para hacer el daño a un país. Y yo creo que esto es algo muy apreciable. Si puedes hacer cosas como sacar a Franco de la tumba y volverlo a meter otra vez, lo que quieras, pero en temas nucleares como el déficit y eso no puedes moverte de lo que te marcan tus socios europeos. Y eso yo creo que eso es una gran virtud. Te pregunto, de las grandes empresas españolas, como mencionamos hace unos minutos, hemos visto hace décadas los grandes bancos españoles entrando en las Américas. Uno ve entradas en mercados importantes, no solamente como México y Brasil, pero hasta los mismos Estados Unidos. Eso lo llevamos viendo por décadas. Las compañías de telecomunicaciones hicieron una apuesta importante a la entrada en América Latina en su momento.
¿Qué tú estás viendo hoy? ¿Qué empresas, cuáles tienden a ser las empresas? ¿Qué sector de la economía española está buscando invertir más en las Américas? ¿Y cómo estás viendo ese aspecto del crecimiento económico de las grandes empresas Hmm. españolas que están no solamente en Latinoamérica, pero Estados Unidos también? Nosotros anecdotalmente estamos viendo mucho interés en el sector de infraestructura y de Hmm. energía en Estados Unidos propiamente, más allá de América Latina, pero me encantaría, tú que estás Sí. constantemente analizando la data, ¿qué tú estás viendo? Sí, coincido totalmente. Yo creo que sí hay un sector donde el país despunta de España como inversor fuera es el de infraestructuras, en un sentido muy amplio. Una compañía de aguas, por ejemplo, que gestiona aguas es infraestructura, o sea, una compañía española, capital mexicano, y luego tiene la gestión de muchas compañías de aguas de América Latina. Autopistas, por ejemplo, de peaje, hay muchísimas que están en manos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en manos de grupos de infraestructura españoles. Y también yo creo que el expertise que se ha desarrollado en el mundo de las renovables, tanto eólico como fotovoltaico, explica la expansión de grupos españoles en esta arena. Mientras, pues hay otros sectores que están un poco más en retirada. Telefónica pues ha planteado públicamente pues su intención de vender los países más pequeños de Latinoamérica, y por eso yo creo que tú has mencionado bien el sector más estrella, que es precisamente el de infraestructura, ¿no? Y aquí un tema muy importante a recordar es que los inversores no son tontos, en el sentido de que se planteó, no, yo es que soy una compañía española del IBEX, levanto capital en Europa y lo invierto en Latinoamérica a un retorno superior a lo que me cuesta el capital. Y no es así. La bolsa española se mueve mucho más que la bolsa italiana, porque la bolsa española no es española, es una bolsa que en una gran parte es latinoamericana. O sea, una tercera parte del beneficio del IBEX viene de Latinoamérica. Es decir, que aunque se esté cotizado en España, tú acabas teniendo un coste de capital en parte asociado a Latinoamérica, y por eso obtiene retornos más elevados, porque a veces el riesgo es mayor. Cambiando, porque yo, como del almuerzo que tuvimos en España, me queda claro que podemos estar Mm. 10 horas, si queremos, hablando con temas libres. Y antes de que terminemos, me tienes que hablar un poco, contar de doctorado que tienes en historia Sí, claro. medieval. Esa la tenemos pendiente. Pero el tiempo nos traiciona y hay dos temas que yo sé que ustedes en Arcano y tú en particular le has dado mucha atención, que es el tema del impacto de inteligencia artificial. En Estados Unidos, sin duda, que en verdad se ha convertido un poco la cuna de los avances más importantes de inteligencia artificial. Inteligencia artificial está impactando todo segmento de la sociedad, de la economía en Estados Unidos. Hay estas nuevas grandes empresas que se están haciendo una apuesta extraordinaria a inteligencia artificial. Europa también, pero no al mismo grado, Ujú. ¿no? Al menos ciertamente la impresión que yo tengo es que la inversión no ha sido tan importante, pero por favor háblanos de inteligencia artificial en Europa en general o España en Ujú. particular. ¿Cómo estás viendo la innovación, la adaptación y obviamente su impacto en lo que viene siendo la economía española? Sí, comentaba antes con tus compañeros, ¿no? El moto este o el refrán que decimos, ¿no? US innovates, China replicates, Europe regulates. Y lo decía con un ejemplo que salía ayer, un meme en el WhatsApp, que salía Estados Unidos como un tigre y salían sus empresas de inteligencia artificial, luego salía un segundo tigre que era China, y la tercera pata era un tigre más aburrido europeo y su invención era lo de las botellas que se abren así, ¿no? Y el tema es básicamente que tú, si quieres crecer en el segundo componente que te decía, que no son las horas, sino lo que es la productividad, eso exige innovación. Y Estados Unidos lo que hizo muy bien en la Segunda Guerra Mundial para innovar fue poner a investigar conjuntamente a investigadores militares, investigadores universitarios e investigadores industriales. Y esa combinación de los tres, junto con un montón de financiación vía el Venture Capital, ha provocado que Estados Unidos lidere claramente la innovación. ¿Europa puede hacer algo? Sí, porque tú al final puedes, una vez que alguien innova, tú puedes diseminar esas innovaciones y tú también te beneficias. Japón no ha inventado muchas cosas en su historia y viven razonablemente bien. Si miras lo que dicen los papers, es que la inteligencia artificial va a permitir que la productividad americana crezca un 0,9% más al año, más de lo que ya está creciendo, que es un 1,5, ¿vale? Eso te va a meter mucha prosperidad en el país. Pero esos papers dicen que Europa podría crecer adicionalmente un 0,5. Es decir, que tú también te beneficias, aunque menos que aquel que lidera la innovación, que es claramente Estados Unidos. En España, la Interesante. verdad es que, o sea, yo creo que si tú planteas que para innovar hay que hacer esa aunar investigación militar, la civil y la industrial, yo creo que eso a nivel local no lo puedes hacer. No puedes crear ecosistemas de conocimiento en Francia, en Italia, tienes que hacerlo a nivel más europeo, y tenemos un gran hándicap, y es que no tenemos una unidad ni en la política industrial, ni tenemos una unidad en la política de innovación, ni una unidad en la política militar. Entonces se trata de replantear todo eso, que es un poco en línea de donde va el informe Draghi, crear un DARPA europeo.
atado a lo que es inteligencia artificial, porque todo, inteligencia artificial obviamente todo lo que es productividad lo impacta, y entonces eso entra a un debate que ha habido desde la pandemia a nivel global en Estados Unidos. Está sonando mucho porque muchas empresas están, en su momento era todo el mundo trabajando a distancia o remote work como le llaman, después era 100% durante el grueso de la pandemia, después bueno, por favor, si puedes, trata de regresar un día, después 2 días, después 3 días, entonces, pero ya se están viendo cada vez más empresas, estoy hablando de los grandes bancos que tienen presencia en toda la nación estadounidense, bufetes, ¿no? De todo tipo de comercio y negocio en Estados Unidos, está empezando ya a una movida hacia regresar a, no te diré 100% tiempo completo, pero mínimo 3 días. Esto de que estás completamente remoto ya está pasando un poquito de moda, ¿no? Y entonces es un balance interesante porque a nivel generacional también hay unos temas muy profundos, ¿no? O sea, la nueva generación, llamémosle todos aquellos al menos de 30 años, recién graduados de universidad, toman muchas veces decisiones en base a ese tipo de flexibilidad. Así es que es un tema bien complejo de adquisición de talento, retención de talento, productividad, eficiencia, ¿no? Yo sé, me consta, porque estuvimos hablando de esto, que ustedes en Arcano y tú y tu equipo le han dedicado mucho esmero a estudiar este tema de la productividad y el work from home, el remote work. O sea, te hago como una pregunta abierta, o sea, ¿qué hallazgos, qué estás viendo, cuál es el mejor pensar de ustedes respecto a si funciona, no funciona, las tendencias y qué debemos esperar, no solamente en España, sino más allá de España, de todo lo que es remote work? Pues mira, voy muy al grano. La universidad hizo un análisis de las visitas en Estados Unidos a campos de golf de lunes a viernes 2022 con el teletrabajo versus 2019. La respuesta es que subió un 82%. Por eso la gente joven en España llama al teletrabajo teleestafa. Y a partir de ahí, ¿qué te puedo decir? Mira, 3 cosas. La primera, que los papers académicos son muy claros. Tú eres más productivo en la oficina que en tu casa. Y el motivo es que en la oficina tienes más interacciones de calidad con tus colegas, de ahí surgen ideas y de las ideas sube la creatividad. Es muy claro lo que dice el mundo científico al respecto, y las personas jóvenes que van a están entrando al mercado laboral son las más amenazadas por la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que si tú dices yo quiero trabajar desde casa, fenomenal. Cuando llegan los despidos, ¿qué dice la ciencia? Que el primero en ser despedido es el que está en su casa. La idea de que es una lucha entre el jefe y el empleado es incorrecta. Si tú analizas desde el punto de vista del empleado qué es lo mejor que puedo hacer, la respuesta desde el punto de vista científico es que lo mejor que puedo hacer es estar en la oficina, porque tiene menos riesgo de despido, tiene más incrementos salariales, tiene mejores bonus y en general tiene mejores oportunidades profesionales y menos riesgo de depresión, porque los humanos somos seres sociales. Por eso yo creo que el debate se va superando. Vamos viendo cómo el híbrido se va reduciendo, cada vez menos días en casa, y como cada vez hay más empresas que mandan que estén 5 días los empleados en su casa, ¿no? Y tercero, tienes que plantearte cómo van a ser las oficinas el día del mañana. Oficinas en las que lo que hacíamos era open space, meter a todo el mundo cuantos más mejor en menos metros cuadrados. La ciencia muestra que pierdes productividad por las distracciones, porque tienes contaminación visual, contaminación acústica, y la ciencia muestra que si tienes despachos privados te concentras mejor y eres más productivo. Luego, si quieres llamar a la gente de vuelta a la oficina, tenemos que repensar muy bien cómo hacemos las oficinas, y yo creo que ir a oficinas que reintroduzcan despachos para la gente que necesita pensar, y oficinas donde al menos tengas 15-20 metros cuadrados por persona, son decisiones bien tomadas. Es muy barato una oficina comparado con lo que te cuesta un empleado. El interés de un consejero delegado es maximizar la productividad del empleado y no ahorrar, como se dice en España, el chocolate del oro en un metro cuadrado de oficina. Pues mira, hasta hace un mes y medio te decía que la ciencia es muy clara, ¿no? El teletrabajo es mucho menos productivo que el trabajo presencial, y en ese contexto nosotros pensábamos que dentro del trabajo híbrido íbamos a ir a un entorno de 4+1, 4 en la oficina, un día en tu casa, y que ese día posiblemente fueran los viernes, que es donde menos horas se trabaja y donde la gente es menos productiva. ¿Qué ha ocurrido hace un mes y medio? Que ha salido el primer paper de calidad analizando datos de productividad de gente en la oficina versus gente que hace trabajo híbrido, y hablamos de gente que es universitaria, de un profesor muy prestigioso, y lo que ha mostrado es que el trabajo híbrido genera también menos productividad que el trabajo totalmente presencial. Se generan menos ideas y de menor calidad.
A partir de... El mundo al final lo mueve las ideas y las ideas las mueve la ciencia. Entonces, en ese contexto, si me preguntas hacia dónde vamos, yo creo que vamos a ir en un contexto 4+1, ¿vale? Pero como ha salido hace poco en una encuesta de consejeros delegados de Estados Unidos, a 3 años vista la inmensa mayoría ven que vamos a volver al 5-0. Respecto a la persona joven que dice eso, pues mira, van a desaparecer muchos trabajos a manos de la inteligencia artificial. Yo si fuera un abogado joven, pues saber la jurisprudencia lo va a hacer una máquina. El poder acompañar a un abogado senior en una reunión me va a enseñar creatividad, cómo negociar con un cliente, cómo vender. Eso no me lo va a hacer una máquina. Entonces, cuanto más tiempo pasen en la oficina, mejor le va a ir en su carrera profesional. Yo creo que ese es el diálogo que hay que tener con los jóvenes. Interesante. Bueno, como el tiempo nos traiciona, así es que tenemos que ir cerrando. Te tengo que hacer la pregunta de rigor porque a medida que te he ido conociendo y estaba viendo tu trayectoria profesional y académica, vi que tú tienes un doctorado en historia medieval. Cuéntame qué te llevó a hacer un doctorado en historia medieval y quizás entonces si tú entiendes que te ha servido de algo aprendiste ahí que te habló sobre a nivel de tendencias que podemos ver desde entonces que impacta tu análisis económico hoy día. Sí, pues la verdad es que sí, está muy relacionado porque a mí siempre me ha atraído mucho la historia. Hice economía porque era mi vocación, ser economista y trabajo lo que me gusta y estudié también Derecho, pero el amor a la historia lo llevaba siempre pues leyendo y llegó un punto en mi vida con 23 años que dije, me gustaría acercarme a la historia de una forma más científica, más rigurosa, ¿no? De ver cómo se hace la historia desde dentro. Y por eso decidí hacer un doctorado, ¿no? Que en España lo podía hacer en lo que es la UNED, que es la Open University. Yo estaba trabajando ya y podía compaginarlo. Entonces, en mis viajes, en vez de hacer modeling, lo que hacía era pues leerme mis documentos en latín. Y cuando estudié, mi tesis doctoral es sobre las actividades financieras de los caballeros templarios en el siglo XIII, en las cruzadas. Y lo primero que te enseñan es, oye, tú, el problema que has elegido, di qué se ha hecho hasta ahora, la historia que dices sobre esto. Ese es el primer capítulo de tu tesis doctoral. A partir de ahí ya, punto, y dedícate nada más a mirar fuentes primarias, es decir, mira documentos del siglo XIII de una carta al Papa pidiendo, por ejemplo, un préstamo a los templarios, tipo de interés, o qué decía el rey de Francia. Lee toda la documentación y reescribe la historia. Ese es el método científico de cómo se hace una tesis doctoral en historia, ¿no? Y me encantó, fue uno de los momentos más felices en mi vida. ¿Cómo lo he aplicado, Francisco? Pues muy sencillo. En 2012, España tenía un riesgo de quiebra medido por el mercado financiero, el Credit Default Swap, que era el doble que el de Egipto. Y yo decía, ¿cómo un país occidental con clase media, que es una democracia, puede ser considerado el doble de arriesgado que Egipto, ¿no? Y en vez de leer tanto periódico o tanta opinión de analista diciendo que España iba a quebrar, lo que hice fue olvidarme de todo eso, eso era el capítulo 1, y me dediqué a mirar datos. Me dediqué a mirar datos como cuántos coches se vendían en España, se vendía la mitad que en Marruecos, lo cual no tenía sentido. Se hacían casas en España 32.000 frente a 600.000 de hacía unos pocos años, tampoco tenía ningún sentido. Y fui analizando básicamente los costes laborales y decía, España se ha convertido en un país ultra competitivo. Entonces, el futuro de España va a ser vía exportaciones, ¿no? Y entonces, olvidándome lo que dicen los demás, fijándome solo en los datos, como se hace en la historia, pues pude plantear un informe que era totalmente novedoso para lo que era el mercado financiero en aquel momento. Y siempre que he vuelto a escribir de economía, siempre tengo presente la historia, porque creo que un buen economista tiene que saber de historia, porque lamentablemente los humanos tenemos, como dice Warren Buffett, la única lección que te da la historia es que la gente no aprende de historia. Así mismo. Bueno, pues una línea directa de tu doctorado en historia medieval a The Case for Spain, que fue tan bien recibido y que, bueno, la verdad demostró ser profético. Ignacio, te agradezco tu tiempo. Ha sido fascinante hablar. Voy a cambiar inglés as I say goodbye. I want to thank our guest, Ignacio de la Torre. It's a real pleasure. I want to thank the team at Arcano as well. I'll do a quick shameless plug. They're terrific. They have a phenomenal research team and their subscription model, which leading global companies, family offices, and family groups and institutions that want really cutting-edge thought leadership subscribe to it. So I would encourage you to reach out to the Arcano team because it's always a refreshing view, including, as you see, the Case for Spain at the time, people thought it was completely contrarian. It turned out that and many other papers that have been put out by Ignacio and his team have turned out to be spot on. So it's been a real pleasure, a real joy to have you here on the podcast. I hope it's your first appearance of maybe we could do this as a yearly thing and do almost a year in review. So much appreciate, Ignacio, you're joining us. Thank you, everyone, for joining us. We'll see you on the next DLA Piper Panorama podcast. Thank you, everyone. Gracias. Thank you, Francisco. It's been an honor. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, Ignacio. Gracias a todos. Thank you for joining us and listening to DLA Piper's U.S. Latin America Panorama podcast.
Please be sure to visit and follow us on LinkedIn under DLA Piper in Latin America and via dlapiper.com. If you have topics or speakers you'd like to suggest, please reach out to us at dlapiper.americas@dlapiper.com. Thank you for your interest. All information, content, and materials contained in this podcast are for general informational purposes only. This podcast is intended to be a general overview of the subjects discussed and does not create a lawyer-client relationship. Statements and opinions are those of the individual speakers and participants and do not necessarily reflect the policies or opinions of DLA Piper LLP US. The information contained in this podcast is not and should not be used as a substitute for legal advice. No listener should act or refrain from acting with respect to any particular legal matter on the basis of this podcast without first seeking legal advice from counsel in the relevant jurisdiction. This podcast may qualify as lawyer advertising, requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. DLA Piper LLP US accepts no responsibility for any actions taken or not taken as a result of this podcast.